Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Muy bien. En segunda de Pedro, dije, capítulo 3, versículos 13 y 14, nos hablan, ¿verdad?, de una esperanza que pocas veces hablamos. Hablamos siempre de la esperanza de la vida eterna, que un día estaremos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero detrás de todo esto terrible y tremendo que vendrá sobre la tierra, hay una esperanza maravillosa, en realidad, para todos nosotros. El apóstol Pedro dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Y que los elementos ardiendo serán deshechos y todo lo que hay en la tierra será quemado y destruido. Pareciera, ¿verdad?, algo tan trágico y tremendo lo que le espera a este mundo que nosotros conocemos. Pero detrás de todo esto, que para nosotros puede sonar trágico y tremendo, hay una esperanza realmente maravillosa. Y eso es lo que dice el versículo 13 que acabamos de leer, donde nos confirma, ¿no es cierto?, que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, según su promesa. No porque nosotros lo creamos así nada más, sino que son las promesas de nuestro Señor. Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no fueron más, dice también el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, todo será destruido, mis hermanos, absolutamente todo. No quedará absolutamente nada en este mundo, ¿verdad?, que pueda tal vez recordarnos siquiera esta vida pasada y tormentosa que puede transformarse en algunas oportunidades. ¿Y por qué esto? Porque Dios establecerá un nuevo orden definitivo y eterno. Ese nuevo orden que buscan muchas autoridades políticas, el nuevo orden que busca el conglomerado de países, ¿no es cierto?, reunidos bajo las Naciones Unidas, que buscan un nuevo orden sobre la humanidad. Y tal vez los deseos son buenos, ¿cierto? Queriendo que en el mundo exista paz, que no existan fronteras, que no haya pobreza, que no hayan desigualdades, todas esas cosas tal vez son buenas. No podemos decir que son malas, pero el hombre jamás pacíficamente, ¿verdad?, y de manera justa y perfecta, podrá instaurar un nuevo orden en la humanidad. Siempre, todas las ideologías, ¿verdad?, políticas o filosóficas, son producto de la mente humana y del razonamiento humano y por lo tanto son imperfectas y permeadas y marcadas por la injusticia del pecado que mora en el corazón del hombre. Por lo tanto, jamás, por voluntad humana, tendremos un nuevo orden en la tierra que traiga verdadera paz, verdadera igualdad, ¿no es cierto?, sobre toda la humanidad. Habrá un nuevo orden, sin duda, establecido por el anticristo, así como lo establece la palabra del Señor. Él instaurará un nuevo orden en la tierra, pero será un gobierno, ¿verdad?, de calamidades, un gobierno injusto, que perseguirá a los hijos de Dios y que se opondrá a todo aquello, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con sus lineamientos gubernamentales. Por lo tanto, será un nuevo orden, pero no será un nuevo orden de paz y de justicia. En cambio, este nuevo orden que Dios instaurará, ¿no es cierto?, y que reunirá por la eternidad al Creador con su criatura, con el ser humano, traerá la paz verdadera y la justicia eterna, donde nunca, ¿verdad?, nunca jamás habrá injusticias, habrá desigualdades, ni siquiera muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya son pasadas. Todas esas cosas, ¿verdad?, que nosotros vivimos o que hemos vivido en este mundo y que vamos a vivir, no tendrán memoria nunca jamás en la presencia del Señor. Solo serán una sombra tal vez que podamos recordar lejana
aquellos sufrimientos que podamos tener en esta tierra y el recuerdo de la enfermedad, de la muerte, de la separación de nuestros seres queridos. Todo eso será algo como una sombra lejana, nada más, que no alcanzará a producir tristeza ni angustia en nuestro corazón, porque ya no habrán esas cosas. Todo será felicidad y plenitud en la presencia del Señor. Y por eso que las palabras del apóstol Pedro deben resonar en nuestra conciencia y en nuestro corazón, cuando dice, ¿no es cierto?, que según sus promesas, ¿no es cierto?, nosotros esperamos estas cosas en las cuales mora la justicia. Y por eso Pedro también dice, por lo cual, oh amados, llamando a cada uno de nosotros, los hijos del Señor, amados, amados por el Señor, así somos, estando en esperanza de estas cosas. No olvidemos eso. Esa es nuestra esperanza. La instalación de un nuevo orden mundial, pero hecho por nuestro Señor Jesucristo, no por una ideología política. No podemos esperar nosotros mejoras políticas y sociales, ¿no es cierto?, en este mundo que sean absolutamente justas. Siempre habrá pobres, dijo el Señor Jesús. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Aún los países más ricos y desarrollados también tienen un porcentaje de pobreza, ¿no es cierto?, dentro de su sociedad. ¿Qué más esperan, ¿no es cierto?, a los países ya en vías de desarrollo como el nuestro, donde la pobreza, ¿verdad?, es realmente alarmante, y la injusticia también. Entonces, estamos en esperanza de estas cosas, y por lo tanto dice, procurad con diligencia. O sea, algo urgente en nuestra vida debe ser que seamos hallados del Señor cuando Él venga por nosotros sin mancha. Somos sin mancha porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pero cada uno de nosotros debe procurar, ¿no es cierto?, y poner todos los esfuerzos para mantenernos de esa forma también ante la presencia del Señor en este mundo. Cosa que no es fácil, porque ya hemos hablado en extenso muchas veces acerca de la manifestación del viejo hombre y de la vieja mujer en cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos nosotros debemos hacer todo lo que esté de nuestra mano y todo lo posible para reprimir las acciones del viejo hombre y de la vieja mujer. Porque siempre, cada vez que el viejo hombre o esta vieja mujer surjan de nosotros, ¿verdad?, nos causarán problemas, causará daños a otros, ¿verdad? Porque este viejo hombre y esta vieja mujer están marcados por el pecado, manchados por el pecado. Por lo tanto, debemos renovarnos, ¿no es cierto?, con esa mente de Cristo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque el Señor nos quiere sin reprensión y en paz. Así termina el versículo, ¿verdad? Diciendo que seamos hallados de Él, del Señor, sin mácula, o sea, sin mancha. Quiere decir eso. Y sin reprensión, o sea, que nadie tenga algo que decirnos a nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Es alta la vara que el Señor nos pone. Sin reprensión y en paz. Que haya paz en nuestro corazón, de verdad. Que tengamos paz, en primer lugar, con Dios. Cuando tenemos paz con Dios es porque estamos reconciliados con el Señor. Es porque el Señor ha perdonado nuestros pecados y nuestra conciencia ante Dios está absolutamente limpia con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y podemos pararnos ante Dios, orar al Señor y gozarnos en la presencia de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Ahí podemos decir y afirmar, ¿no es cierto?, que estamos delante del Señor en paz. Nuestra conciencia, absolutamente en paz con el Señor, pero también en paz, ¿no es cierto?, con nuestro prójimo, con todos aquellos que nos rodean. Y eso es lo difícil y esa es la tarea que el Señor nos ha dejado en este mundo, ¿no es cierto?, donde el pecado abunda. Y qué difícil es mantener la paz, ¿no es cierto?, aún con nuestros seres queridos, primero con nuestros seres queridos. Es difícil mantener la paz con aquellos que amamos y con aquellos que queremos. ¿Cuánto más entonces con aquellos que están más lejos de nuestra vida? Si no podemos amar a aquellos que tenemos más cerca, ¿podremos amar a nuestro prójimo que tenemos más lejos? ¿Verdad que es difícil? Pero el Señor quiere que estemos sin reprensión delante de su presencia y en paz con nosotros mismos, pero también en paz con todos aquellos que nos rodean.
hermanos, entonces, como dice la palabra del Señor, todo será destruido. Todas las cosas serán destruidas. Así como lo afirmara, ¿no es cierto?, Job en algún momento de su vida, diciendo, desnudo vine a este mundo y asimismo, ¿no es cierto?, partiremos. ¿Nacemos cómo? Desnudos. No nacemos con ropas, ¿verdad? Nacemos desnudos. Así llegamos a este mundo sin nada. Y eso puede ser una gran enseñanza para nosotros. Porque cuando llegamos a este mundo y Dios nos da la vida maravillosa que nos da, ¿no es cierto?, para vivirla, llegamos solamente con la vida que Dios nos da y sin nada. Y todo lo que comenzamos a construir desde que comenzamos a respirar, desde que salimos, ¿cierto?, desde el vientre de nuestra madre, todo es por obra del Señor. Todo lo que podamos alcanzar en esta vida y vamos creciendo como personas, desarrollándonos, como decía nuestra hermana Norma, ¿no es cierto?, recién, desarrollándonos como personas en esta vida, de acuerdo, ¿no es cierto?, a todo aquel ambiente que nos rodea. Y gracias al Señor porque Dios aún protege ese medio ambiente de aquellos a quienes ha elegido y nos guarda y nos cuida de tanta cosa, ¿verdad? Y nos guía en esta vida. Pero sin duda todo lo que podamos lograr en esta tierra, títulos, ¿verdad?, propiedades, riquezas, o lo que sea que nosotros podamos lograr en esta tierra, ninguna cosa de esas nos vamos a llevar, hermano. Nada, nada, absolutamente nada. Hay quienes se esmeran, ¿no es cierto?, en estudiar y en sacar títulos, postítulos, posgrados, ¿verdad?, doctorados, y crecer, y mucho de eso, ¿no es cierto?, para la gloria propia, para ser admirado por las personas. Pero ninguna de esas cosas nos llevaremos, porque en el cielo no nos servirá un doctorado, no nos servirá un postítulo, ni un posgrado, ¿verdad?, ni ninguna de esas cosas nos servirá en el cielo. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, un hombre tan lleno de conocimiento, un hombre que sabía varios idiomas, ¿no es cierto?, estudioso, un intelectual en realidad el apóstol Pablo. Y sin embargo, él decía que todo lo tengo por basura. Todo lo que él había logrado lo consideraba como basura, comparándolo, ¿no es cierto?, con la gloria del Señor. Y por eso que el Señor Jesucristo nos dice ahí también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra. Esto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Yo lo he escuchado miles de veces, creo yo, en mi vida cristiana. Muchas veces he leído estos versículos y muchos de nosotros los sabemos de memoria, tanto que lo hemos leído que se han quedado en nuestra memoria, ¿verdad? Pero debemos recordarlo siempre. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos edificado este templo hace no muchos años. ¿Cuántos años llevará este templo? ¿10 años? ¿Menos de 10 años? ¿Cuántos años tendrá este templo? No recuerdo, ¿ya? Unos 10 años. Pero ya está siendo comido por la polilla. Ese insecto tan insignificante, ¿verdad?, tan pequeñito, y sin embargo que hace tanto daño, está comiéndose nuestro templo, la polilla, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, no hagáis tesoro en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra los tesoros son comidos por la polilla y son corrompidos. El óxido, ¿no es cierto?, en esta zona, ¿no es cierto?, donde vivimos nosotros, a la orilla del mar, todo se oxida, ¿verdad? Fíjense ustedes en las construcciones de metal, ¿no es cierto?, de fierro. Miren ustedes hacia arriba cómo están, carcomidas, ¿no es cierto?, por el óxido. Muy rápido avanza el óxido y va avanzando, destruyendo aún aquellas construcciones más fuertes y más impresionantes. Y por eso el Señor pone este ejemplo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. Y además, otra cosa importante, donde ladrones minan y hurtan. Y vaya que esto está de moda, ¿no es cierto? Ladrones minando en nuestra casa, acechando, marcando a los domicilios para saber dónde pueden entrar a robar, ¿no es cierto?, en nuestro horario. Eso es tan común hoy día en nuestro tiempo. Y por eso dice, donde ladrones minan, ¿no es cierto?, están al acecho, quiere decir eso, y hurtan, y roban, y se llevan lo más preciado que pueda tener la persona, ¿no es cierto?, en su hogar, por ejemplo. En cambio, dice el Señor, más haceos tesoros en los cielos, donde ni polilla, ni orín corrompe, y donde ladrones no minan,
ni hurtan. ¿Y por qué? Porque en los cielos no hay polilla, ¿ah? No hay óxido, no se envejece, ¿verdad? No hay ladrones que estén al acecho, porque los ladrones no heredarán el reino de los cielos, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor. Los que fueron ladrones y han sido lavados con la sangre de Jesucristo, eso sí. Pero aquellos que no han sido lavados con la sangre de Jesucristo y son ladrones, y son homicidas, y son mentirosos, etcétera, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor, no tendrán cabida en el reino de los cielos. Por lo tanto, allá no habrá cuidado de perder tesoros que podamos tener. En cambio, dice el Señor, haceos tesoros en los cielos, ¿no es cierto? Es allí donde nosotros debemos tener todos nuestros tesoros. ¿Y cómo puedo yo hacer tesoros en los cielos? ¿Cómo yo acumulo bienes terrenales? ¿Cómo podemos hacerlo? Acumulando bienes terrenales, trabajando, ¿verdad? Trabajando horas extras, teniendo un segundo trabajo. ¿Cuántos hay que trabajan toda la semana, ¿no es cierto? Y después trabajan el fin de semana en otra cosa y van acumulando y ¿cómo se llama? Y guardando dinero y van atesorando dinero, van guardando en el banco y logran conseguir, ¿no es cierto?, varios millones de ahorros y tienen ahorros para su vejez, ¿no es cierto? Y eso es bueno, no es malo eso, ¿no es cierto? Asegurar la vida, ¿no es cierto?, para la vejez. Pero, ¿qué quiere decir el Señor entonces cuando dice no hagáis tesoros en el cielo? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no podría ser un empresario? ¿Que yo no podría tener una mini pyme, como está de moda hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente tiene mini pyme y les ha ido muy bien? Excelente, eso es muy bueno. ¿El Señor quiere decir eso? ¿Que no puedo comenzar una empresa, que no puedo tener un emprendimiento, que no puedo hacer unas extras para ganar un poquito más? No está diciendo eso el Señor, ¿verdad? Porque eso es bueno, todo lo que requiere de un esfuerzo, ¿no es cierto?, para tener un buen pasar en esta tierra es bueno. ¿Dónde está lo malo, no es cierto? Cuando nosotros vamos más allá y amamos, ¿no es cierto?, primero el dinero y empezamos a trabajar sin importar nuestra salud, ¿verdad? Ni nada. Y acumulando dinero, porque eso es lo más importante para nosotros. Eso significa atesorar, ¿no es cierto? Atesorar, guardar en el corazón, tener el deseo imperante en mi corazón de tener más cosas en esta tierra y de acumular, de tener una casa más grande, de tener un auto mejor, ¿no es cierto? ¿Cuánto? A veces nos entra esa inquietud a nosotros. Quiero cambiar el auto, quiero tener un auto 0 kilómetros y más grande, ¿no es cierto? Porque no me cabe todo lo que yo quiero un auto más grande, ¿no es cierto? Quiero tener una casa. Y todas esas cosas, entonces esas cosas van llenando muchas veces el corazón y van haciendo ¿qué? Van haciendo que nuestro corazón ya no se goce en la presencia del Señor, sino que esté preocupado permanentemente, ¿no es cierto?, de las riquezas o los bienes de esta tierra. Insisto, no es malo tener bienes de esta tierra, ¿no es cierto? Es bueno eso, porque el hijo y la hija de Dios debemos ser provisorios nosotros. Debemos mirar hacia el futuro, ¿no es cierto?, y considerar bien las cosas. Y un ejemplo de esto, entre paréntesis, cuando el Señor pone ese ejemplo en la parábola, cuando dice de que ¿quién es el hombre, no es cierto?, que primero no se sienta y calcula los gastos primero antes de construir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es una enseñanza que el Señor nos está traspasando, queriendo decir que antes de hacer algo nosotros primero debemos pensar y planificar, ¿no? No está mal planificar la vida, no va contra la fe ni contra el Señor. Debemos planificar las cosas que vamos a emprender, poniéndolas en la presencia del Señor en oración, sí. Eso sí, ¿verdad? Pero no está mal planificar. Debemos planificar nuestras cosas y nuestra vida. Pero el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que no debemos poner la mira en las cosas de la tierra, o que nuestro tesoro no esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque no olvidemos que todo será destruido. Y que cuando el Señor nos llame a su presencia, que puede ser en cualquier momento, nada nos llevaremos, ¿verdad? Absolutamente nada. Ni una cosa me llevaré. Aquí quedará la propiedad, aquí quedará el vehículo, aquí quedarán los ahorros, todo quedará aquí. Eso no nos sirve para ir al cielo. Allá no necesitamos un vehículo. No necesito una casa allá en el cielo, ¿no es cierto? No necesito un ahorro en el banco en el cielo. No tendré ninguna de esas necesidades.
¿verdad? Entonces, no olvidemos eso, mis hermanos. Es bueno esforzarse y tener mejoras en nuestra vida, sí, porque Dios prospera a sus hijos. Y eso no es evangelio de prosperidad, ¿verdad? Sino que Dios bendice a sus hijos. Dios bendice el trabajo de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? Pero Dios quiere que pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida y que Él sea la prioridad en nuestro corazón y no las cosas de esta tierra, ¿ya? Y por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, Señor, yo quiero tener un emprendimiento, yo quiero poner un negocio, Señor, yo quiero esto, me gustaría hacer esto otro. Sí, amén, puede hacerlo, pero primero ame al Señor, ¿verdad? Y trabaje para conseguir eso, porque con trabajo se consiguen las cosas, porque además Dios bendice el trabajo de los hijos, de sus hijos. Dios bendice el trabajo de sus hijos porque sus hijos trabajan no para el ojo, sino para honrarle a Él. Y por eso Dios siempre va a bendecir el trabajo de los creyentes y de los hijos de sus hijos verdaderos. Entonces, nada hemos traído en este mundo entonces y nada nos llevaremos. Por esta causa no debemos apegarnos a las cosas terrenales, ¿ya?